Democrático, la Izquierda Democrática y Pachacutic no lograron inscribir candidaturas para asambleístas nacionales. Los operativos para controlar el precio del arroz incluye a las piladoras en la provincia del Guayas ante el desabastecimiento en bodegas y mercados. La libertad del ex vicepresidente Jorge Glass en manos de la Corte Constitucional. El organismo revisa casos de otros liberados. Miles de personas despiden al ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, con un funeral de Estado. Buenas tardes, amigos. Les traemos las noticias del momento aquí en Televistazo. Alejandra. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos a esta emisión con lo último de las elecciones anticipadas. Elecciones 2023. Menos listas para la Asamblea. Cerca de 1.200 candidatos, entre ellos 8 binomios presidenciales, habrá en las elecciones de agosto. Ayer concluyó la fase de inscripciones en cuanto a asambleístas nacionales. Varias organizaciones políticas no registraron postulantes. Patricio Díaz tiene el informe. La fase de inscripción de candidaturas concluyó a las 12 de la noche del martes. Hubo organizaciones políticas que se quedaron fuera de algunas dignidades. Aunque hicieron elecciones primarias de asambleístas nacionales, Centro Democrático no completó el trámite de inscripción en el plazo. Izquierda Democrática tampoco, debido a sus problemas internos. Mientras tanto, Mover y Pueblo, Igualdad y Democracia entregaron los documentos de manera física y quedan pendientes. Que eso estará pendiente de revisar, de subirla al sistema y el Consejo Electoral dará una respuesta. Eso en las próximas horas. A ello se suma Pachacutic, que también por problemas internos no tuvo el aval del CNE para sus primarias. Hasta ahora el país tendrá solo 8 listas de candidatos a asambleístas nacionales. En cuanto a asambleístas provinciales, por circunscripciones y del exterior, de las 414 listas que hicieron primarias, solo se inscribieron 286, el 69%. Para esa dignidad habría 1.084 candidatos. Si sumamos los 8 binomios presidenciales, todos concluyeron la fase de inscripción y las candidaturas de asambleístas nacionales superan los 1.200 candidatos inscritos para el proceso electoral de agosto. Pero todavía no están en firme. Sujetos a todos los recursos que pueden presentar los sujetos políticos. En el caso de las provincias, pueden hacer ya su impugnación ante la Junta Provincial Electoral y pueden llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral como apelación. La intención, dice el consejero electoral, es que las impugnaciones no alarguen la confirmación de candidaturas para que la campaña electoral por dignidad empiece antes. Hasta ahora está prevista del 8 al 17 de agosto. 13.000 estudiantes de Esmeraldas llevan 10 días sin recibir clases porque sus planteles fueron afectados por el desbordamiento de los ríos. Fabiola Santana informa que aún no hay fecha para retornar a las aulas. Esmeraldas es una de las provincias con mayor deserción escolar, con 4 de cada 10 estudiantes. Este problema se agrava con las inundaciones que afectaron a 38 instituciones educativas, donde estudiaban 12.800 menores, que ahora han retrasado su proceso de aprendizaje y aún no tienen fecha de retorno a clases. Los niños pasan en las casas y calles mientras sus padres limpian las viviendas. Es el caso de Joana, tiene 3 hijos y busca recuperar su domicilio para reactivarse como manicurista. Toca andar con los 3 niños porque la institución del uno está de albergue y la institución del otro aún todavía no le han acabado de hacer la limpieza. Muy aparte de que muchos niños, incluidos mis negros, se han quedado sin los útiles. Para que los alumnos vuelvan a las aulas, los padres de familia están dispuestos a dejar las labores en casa para ir a hacer mingas a las escuelas. Tras tanto, en las unidades educativas, profesores y maquinarias remueven el lodo para apresurar los trabajos. Sin embargo, el Ministerio de Educación asegura que 5 escuelas en Esmeraldas y 2 en Quinindé no podrán ser rehabilitadas, pues quedaron destruidas. Los 1.200 estudiantes deberán ser reubicados. Ha contemplado incluso la contratación del servicio de transporte escolar, por si tenemos que movilizarles de un lado a otro
para poder garantizar el acceso a la educación de nuestros estudiantes. Además, hay 4.800 estudiantes de 8 unidades educativas que sirven como albergues que están en clases virtuales. No todos los alumnos pueden asistir, pues no tienen equipos, ni energía eléctrica, ni internet para conectarse. Arroz, escasez y especulación. Los consumidores ya sienten el incremento del precio del arroz y la escasez de algunas marcas. Hay incertidumbre en los mercados por los efectos que el clima ocasiona en la producción en la costa. Francisco Garcés tiene un informe. En los mercados del país se siente ya la reducción en la provisión del arroz y el aumento en los precios del producto. En Quito, los distribuidores han reducido hasta el 50% las entregas a mercados, bodegas y tiendas, y el efecto inmediato es el aumento en los precios en relación a lo que se conseguían la semana pasada. Se ha subido un 30%. Digamos, en algunas marcas de arroz ya uno se deja de coger porque subieron bastante, digamos un 40%. Laura tiene su almacén en un tradicional mercado del norte de la capital. El lunes compró 5 quintales para no dejar sin el producto a sus clientes, que le compran todos los días, aunque ahora pagando un precio más elevado. Claro, nosotros estábamos vendiendo a 50 centavos la libra porque conseguíamos a 45, a 42. Pero ahora nosotros mismos nos cuesta $50, entonces estamos vendiendo a 55 centavos la libra. En Cuenca la situación es similar y el aumento de precios empezó a sentirse desde hace 2 semanas, cuando el producto proveniente de la costa no llegó en las cantidades habituales. No hay. No es que sea cosa de los que nos entregan acá en la sierra, no, es cosa de allá mismo del origen ya prácticamente. Entonces, 2 semanas, ¿no? Ya 2 semanas, sí. En los 7 mercados de la ciudad el efecto se siente principalmente en el aumento de los precios. En Guayaquil los comerciantes del producto compran cada día más caro y las ventas se reducen en medio del malestar de los clientes. Estos son los efectos en los mercados que causa la incertidumbre sobre la cantidad de arroz disponible y los efectos del clima en la producción de los próximos meses. Desde hoy empezaron los controles de precios del arroz en Daule y Santa Lucía. Diego Cuenca informa que las autoridades tienen que visitar 165 piladoras en ambos cantones del Guayas. La Intendencia del Guayas visitó 3 piladoras en el cantón Daule para evitar que el quintal de arroz lo vendan a más de $50 por encima del precio oficial. Sin embargo, las autoridades encontraron que no hay el producto. Por ejemplo, en la piladora de Julia Pérez, sus 2 silos para almacenar 20.000 quintales estaban vacíos. Aquí su última producción fue de 600 quintales diarios. Ninguna de las piladoras visitadas fueron sancionadas por especulación de precios y en el operativo solo participó un delegado del Ministerio de Agricultura. No estuvo una autoridad superior para que explique qué solución van a dar, eso a pesar de que son el ente rector del sector agrícola. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido a inicios de esta semana, recibió funerales de Estado en Milán. Es un día de luto nacional en Italia y miles de personas se unieron a la ceremonia fúnebre. Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro, magnate de medios de comunicación y uno de los políticos más influyentes en Italia desde la década de los 90, fue despedido con un funeral de Estado en el día declarado por el gobierno como de luto nacional. Carabineros vestidos de gala escoltaban el ataúd y recibió el homenaje del Ejército, Aeronáutica Militar y la Marina. Una multitud se había congregado en las afueras de la catedral en la Plaza del Duomo. Muchos portaban símbolos de recuerdo y alusivos también a su partido, Forza Italia, así como al equipo de fútbol AC Milan, del que fue su presidente durante 20 años y con el que consiguió decenas de títulos. Y adentro, 1.800 invitados que asistieron a la ceremonia oficiada por el arzobispo de Milán, Mario Delpini. Amén. Ahí estuvieron familiares directos, representantes de instituciones del gobierno, incluidos el presidente y la primera ministra, así como delegaciones extranjeras. La decisión de darle funerales de Estado tomada por el gobierno derechista de Giorgia Meloni no ha estado libre de críticas, calificado por la oposición al menos como inoportuno al tratarse de un controvertido personaje que llegó a estar envuelto en escándalos sexuales y que además recibió una condena por fraude fiscal.
En medio de la polémica, Italia se ha despedido así de Silvio Berlusconi, figura que marcó el mundo empresarial, de la política y el entretenimiento en Italia durante décadas. Vamos a la pausa y al regresar, la Corte Constitucional analizará el posible abuso de medidas cautelares tras la liberación. La demanda de vuelos internacionales aumentó debido a la reducción del costo de los pasajes. Según la Asociación de Líneas Aéreas de Ecuador, la eliminación de 2 tasas aéreas impulsó el crecimiento de las ventas. No solo lo reportan las búsquedas en Internet, sino también las agencias de viajes, que aseguran que la compra de pasajes aéreos y paquetes turísticos internacionales han aumentado en las últimas 2 semanas. Esto lo atribuyen a la reducción de las tasas aéreas Ecodelta y Potencia Turística, sumado a las promociones que impulsan las aerolíneas. A Punta Cana, que es uno de los destinos que está más en boga, y antes teníamos unos boletos en $450 y actualmente lo tenemos en $377 con un Ecodelta de $8.30. En los pasajes que se compran hacia el exterior, el monto corresponde al 5% del costo de la tarifa neta de servicio, con un techo máximo de $50, según la nueva medida. Por ejemplo, si el valor de un pasaje desde Ecuador a Cartagena en Colombia es de $200, la tasa Ecodelta sería de $10, en lugar de $50, como era anteriormente. 4 pasajes para mi familia, para Colombia-Cartagena, a $157 por persona. ¿El mes pasado? Estaban como en $400. La Asociación de Líneas Aéreas del país detalla que esta medida aplica para los aeropuertos concesionados, es decir, en Quito y Guayaquil. Tenemos un incremento de entre el 10 y 20%, dependiendo de los destinos, del número de boletos comparado con el año anterior. Añade que la reducción del impuesto subió la expectativa de ventas de las 22 aerolíneas internacionales que operan en el país. Se deja de ganar, digamos, por el Ecodelta, o se reduce el Ecodelta, pero se gana mucho más por la venta de boletos y por los turistas que vienen. La tarifa Ecodelta se mantuvo en $50 por 8 años. Esta nueva medida rige desde el pasado 1 de junio. Más de 16.000 millones de dólares en pérdidas tendría el país si se deja de explotar el bloque 43, más conocido como ITT. El futuro de la operación petrolera en el Yasuní irá a consulta el 20 de agosto. La revista Vistazo publicó un informe. El 20 de agosto los ecuatorianos recibirán una papeleta que contendrá una pregunta: si quieren que el petróleo del Yasuní se mantenga bajo tierra o no. La decisión de explotar el bloque 43, más conocido como ITT por los campos Ixpingo, Tiputini y Tambococha, se tomó en el 2013 por resolución del gobierno de ese entonces y de la Asamblea afín al Ejecutivo. Pero la operación extractiva inició en 2016 en Tiputini con una producción inicial de 20.000 barriles por día. En 2018 se incorporó Tambococha y en febrero de ese año el bloque ya producía más de 43.000 barriles diarios. En febrero de 2022 se incorporó la explotación de Ixpingo, pero el crudo que sale de allí no tiene la calidad que los técnicos esperaban. A esta fecha, el bloque produce 55.000 barriles día, es decir, el 12% de la producción total del país. Para este año está presupuestado recibir $1.200 millones por la exportación del crudo del ITT, y quienes están a favor de dejar ese petróleo en tierra no han propuesto todavía cómo reemplazar esos ingresos. Revista Vistazo señala que esos $1.200 millones alcanzarían para financiar 43.000 viviendas básicas. Según voces estatales, si el petróleo del Yasuní se queda en tierra, las pérdidas serían de $16.400 millones, no solo por el cese de operaciones, sino también por las inversiones realizadas, los costos de abandonar el bloque, las pérdidas de empleo y las compensaciones que habría que pagar. El Parque Nacional Yasuní tiene 818.000 hectáreas. La explotación petrolera se desarrolla en 80 de ellas. Desde el inicio de la operación ha generado $4.200 millones en renta petrolera. La consulta popular fue viabilizada por la Corte Constitucional a mediados de mayo. Quienes respaldan que no se explote el petróleo del Yasuní señalan que nunca debió ser extraído, que para continuar la producción se debe invertir demasiado dinero, y añaden que el país debe avanzar en una transición hacia una sociedad postpetrolera, equitativa y sustentable. El colectivo Yasunidos documentó 22 derrames y eventos en la zona entre 2015 y 2022.
El ministro de Energía, sin embargo, señala que la consulta propuesta hace 10 años es obsoleta y que si Petroecuador sale del bloque, el vacío será ocupado por mineros y madereros ilegales, que al final el remedio podría salir peor que la enfermedad. Los jueces anticorrupción utilizarán medios telemáticos para acelerar las investigaciones por crimen organizado. Por resolución de la Corte Nacional de Justicia, esos magistrados serán los únicos juzgadores de este tipo de delitos. Paul Romero con el informe. La competencia para la sustentación y juzgamiento a personas involucradas en delitos de corrupción y crimen organizado pasó a manos de los 14 jueces de esta unidad especializada, creada por el Consejo de la Judicatura en diciembre del año pasado. La coordinación se realizará entre jueces, fiscales y policías para que todos los delitos que ocurran a escala nacional se procesen en Quito. Las notificaciones judiciales llegarán directamente por medios electrónicos y telemáticos para que se ejecuten las órdenes de allanamientos y detenciones en coordinación con la Fiscalía y Policía Judicial. La detención con fines de investigación, actos urgentes y demás procedimientos que requieren autorización judicial en las 24 provincias del país serán competencia exclusiva de la Unidad Anticorrupción. En casos de delitos flagrantes, la Fiscalía inmediatamente deberá poner en conocimiento de la unidad para que el juez designado disponga las acciones correspondientes. La Corte Nacional de Justicia solicitó al Consejo de la Judicatura que incremente el número de jueces anticorrupción del banco de elegibles. Desde hace un mes, los jueces anticorrupción ya tienen seguridad de la Policía Nacional. La Corte Constitucional revisará la medida cautelar que dejó en libertad provisional a Jorge Glass desde noviembre pasado. El organismo seleccionó esta y otras causas en las que se liberó a presos que tienen sentencia en firme. Jacqueline Rodas nos explica. La medida cautelar que mantiene a Jorge Glass en libertad provisional desde noviembre pasado será revisada por la Corte Constitucional. El organismo seleccionó esta causa para analizar si se malutilizó esta garantía al haber afectado una decisión penal en firme, pues el ex vicepresidente tiene 2 condenas ejecutoriadas por corrupción. La Corte busca dejar un precedente para evitar abusos, pero podría ir más allá, decidiendo sobre el fondo y revocando la libertad de Glass, según ha actuado en decisiones anteriores. Este caso se seleccionó junto con otros en los que se otorgó medidas cautelares a favor de presos sentenciados, como las emitidas el 31 de marzo de este año por un juez del Cantón Flavio Alfaro, a favor de Luis Arboleda, alias Gordolucho, a quien la policía señala como uno de los cabecillas de la banda de los Lobos. Beneficio que extendió a Jairo Zambrano, condenado por narcotráfico. Ambos estaban en la cárcel de La Tacunga y fueron liberados. Además, el fallo de una jueza de Montecristi que emitió boletas de excarcelación para 10 sentenciados por diferentes delitos, uno de ellos asesinato. La Corte informó que escogió estas causas por su relevancia y trascendencia nacional y porque advierte que actuaron jueces de otra jurisdicción. En el caso de Glass, resolvió un juez de Santo Domingo de los Áchilas, aunque él estaba preso en Quito. Más adelante en Televistazo, con 5 disparos, sicarios asesinaron a un estudiante de 17 años cuando se dirigía a su colegio en el sur de Guayaquil. Además, el expresidente Donald Trump amenaza a Joe Biden con designar un fiscal especial para perseguirlo en caso de ganar la presidencia de Estados Unidos en 2024. Un estudiante de 17 años de edad fue asesinado a pocas cuadras de su colegio en Guayaquil. La madre de la víctima asegura que se trató de un robo, pero la policía no confirma aún la razón del crimen. Era una mañana como todas, hasta que 5 balazos terminaron de golpe con la rutina. Vimos por allá y dijeron que lo habían matado a un chico y vinimos corriendo a verlo. Se llamaba Guillermo Francisco Bernaza Hurtado. Tenía 17 años y estudiaba en el Colegio Provincia de Loja. Hacia allá se dirigía cuando fue asesinado. Su madre, que lo había despedido minutos antes, llegó hasta el lugar del crimen tratando de encontrar un porqué en medio de la tragedia. La policía no confirma aún si fue el robo lo que motivó el asesinato, pero en el sector, el Guasmo Sur de Guayaquil, todos hablaban de que los crímenes y la inseguridad son por aquí cosa de todos los días. Los policías que llegaron hoy fueron a revisar la escena, a hacer preguntas y a levantar el cuerpo. Un crimen más a la lista que todos los días crece en Guayaquil.
Este miércoles se suspendió en Guayaquil la audiencia de acción de protección contra el Estado ecuatoriano por las masacres carcelarias ocurridas desde el 2019 y que según organismos internacionales dejaron 400 presos asesinados. La medida judicial fue presentada por el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad y el Comité Permanente de Derechos Humanos en Ecuador. Se espera que se disponga una nueva fecha para esta diligencia. 10 presos colombianos que cumplían sentencias en cárceles de Ecuador fueron enviados a su país de origen. La entrega se efectuó en el Paso Internacional de Rumichaca. Paola Andrade con los detalles. Hasta el puente internacional de Rumichaca llegaron bajo custodia 10 ciudadanos colombianos que cumplían sentencias por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en cárceles del Ecuador. Se acogieron a la repatriación para terminar su condena en su país de origen. El proceso desde que acceden puede tardar unos 2-3 meses. Nosotros verificamos el cumplimiento de requisitos. Hacemos las resoluciones a través del SNAI. El sistema penitenciario de Colombia recibió a 7 presos provenientes de la cárcel de Cotopaxi, 2 de Guayas y 1 de Carchi. En la cárcel de Tulcán e Ibarra, 410 colombianos cumplen su condena y no hay procesos pendientes de repatriación. Familiares de los repatriados dicen sentir alivio al alejar a los suyos de la violencia de las cárceles de Ecuador. Es mucho la violencia, masacres, de todo, entonces eso sí es bien complicado, el temor diario. En cambio, ecuatorianos que cumplen su pena en la cárcel de Ipiales en Colombia rechazan ser repatriados. Y les hemos preguntado si ellos quieren trasladarse a terminar de cumplir sus penas a establecimientos penitenciarios en el Ecuador. Pues han manifestado su negativa. Esta es la primera repatriación de colombianos desde cárceles ecuatorianas este año. Es necesario que cumplan la mitad de su condena para acceder a este derecho. Fallas en la emisión de gases es la principal causa que impide a los vehículos aprobar la revisión técnica en Quito. Hay 4 condiciones más que los propietarios deben tener en cuenta para no representar un riesgo en las vías. Andrea Marín con el informe. En lo que va del año, 165.000 vehículos han aprobado la revisión en Quito. Sin embargo, 6.700 no pasaron, quedaron en estado condicional. La principal causa por la que no aprueban es por contaminación ambiental, el 48%. En segundo lugar está el daño de luces con el 40%. La tercera causa es el estado general del vehículo. Un vehículo se queda incondicional cuando uno de estos defectos ha sido calificado como tipo 3, como tipo peligroso. Es importante que el propietario entienda que no tiene que preparar el carro para hacer la revisión. La revisión es verificar el estado en el que está el carro, pero debe estar en buenas condiciones todo el año. La primera causa, la emisión de gases, aparte del descuido en el mantenimiento, se origina también en la calidad del combustible. Los motores tienen que tener una revisión y un control anual al menos. Al taller de Jaime llegó este vehículo del año 92. No pasó la revisión por 2 razones. Por ejemplo, dice, este vehículo tiene exceso de CO en altas revoluciones, o sea, monóxido de carbono. Entonces aquí toca hacer una revisión general de todos los sensores que tenemos que cambiar. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, en la primera revisión pasa el 63% de los vehículos. Hasta este mes han cumplido el requisito 171.000 automotores. Una organización internacional de países megadiversos es lo que buscan crear 17 naciones que cuentan con el capital biológico más importante del mundo. Ecuador se encuentra entre ellas. ¿Para qué serviría esta organización? Se lo contamos en el siguiente informe. Está en su primera fase el trabajo de conformación de la Organización Internacional de Países Megadiversos. Son 17 las naciones consideradas megadiversas por la ONU, y en un mundo donde existen decenas de organizaciones que agrupan estados por distintos motivos, se considera que no vendría mal contar con una que apunte a la preservación de las reservas biológicas del planeta. A todos nos gusta la integración y creemos que esa es la mejor fórmula para prosperar todos juntos, sino para que podamos también juntos tener un bloque de negociación. El objetivo es que con esta organización se cree también un estándar para el cuidado de la megadiversidad.
sumado al intercambio de experiencias en conservación, uso sostenible de recursos y la participación justa en los beneficios de recursos genéticos. En principio se habla de 17 países, pero podrían ser más. Lo que nosotros decimos es creemos una que nos integre a todos, en donde el tema de si somos desarrollados o no, no haga diferencia. Los 17 son México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa, Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. Muchos de ellos dijeron de inicio que sí a una nueva organización. Otros pidieron más datos. La intención es apurar el paso para que este mismo año se anuncie el arranque de la Organización de Países Megadiversos, que contaría con un capital incuantificable, la mayor reserva de agua del mundo, el más amplio espectro de flora y fauna del planeta. Una de las óperas más populares en todo el mundo se estrenará en Quito. Además, por el Día Mundial del Malabarismo hay una agenda de actividades con artistas ecuatorianos y extranjeros. Un espectáculo musical con intriga, enredos y situaciones cómicas se vivirán en la ópera El Barbero de Sevilla. Esta obra tendrá una vibrante música a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, la pianista Chinatsu Maeda, coros y solistas ecuatorianos. Que relata la vida de este barbero, como sabemos que es el que sabe todo dentro de la ciudad, de los chismes, él es el que va y trae las cosas y sirve de alcahuete, puedo utilizar la palabra, para propiciar el romance entre el conde de Almaviva y la gran Rosina. El Barbero de Sevilla tendrá 2 funciones, este 15 y 17 de junio en Quito, en la Casa de la Música. Diferentes artes circenses se unen en este evento por la conmemoración del Día del Malabarismo. Este mes habrá actividades para conocer estas técnicas, como espectáculos, competencias y presentaciones. La Secretaría de Cultura, junto con instituciones educativas y colectivos, organizan esta edición número 12 con artistas de Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile. Los eventos se desarrollarán en espacios culturales de Quito, del 18 al 25 de junio. La agenda completa está publicada en la página de Facebook del Día Mundial del Malabarismo.